Bueno, muchas gracias, Guillem, por la presentación. No sé si me veis porque yo no me veo, pero bueno, gracias. Te vemos bien, Genial. Lucía. Gracias también a todas las personas presentes. No me voy a parar mucho, voy directamente a compartir pantalla. Por tanto, con esta jornada, mi parte, como bien os decía, es explicaros los aspectos técnicos de este Real Decreto, el 901/2020. En general, lo que vamos a hacer es dividir la presentación más o menos en estos tres bloques, que es bueno, la nueva conceptualización del plan de igualdad como tal, que es lo que nos aporta este nuevo Real Decreto, la negociación del diagnóstico y del plan de igualdad y, por último, el registro del plan de igualdad. Y siempre para empezar a hablar de planes de igualdad, aunque ya hemos tenido la presentación previa, pero es importante tener en cuenta qué es un plan de igualdad, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos al artículo 45 de la Ley de Igualdad, se nos dice que, como bien ha comentado previamente Miquel, se establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deben adoptar medidas que vayan dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En este momento, este artículo lo que nos dice es que todas las empresas que tienen más de 250 personas en plantilla deben tener un plan de igualdad. Sabéis que posteriormente esto se cambiará y se reducirá el número de personas en plantilla necesarias para tener un plan de igualdad a 50. Por tanto, ¿qué es en sí este plan de igualdad? Pues es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después, siempre después de la realización de un diagnóstico de situación que van a atender o van a pretender alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, eliminando la discriminación por razón de sexo. Por tanto, los planes de igualdad deben fijar objetivos concretos de igualdad para alcanzar y las estrategias y las prácticas que se deben adoptar para conseguir estos objetivos, así como el establecimiento de un sistema eficaz de seguimiento y evaluación de esos objetivos que nos hemos fijado y que hemos sacado de este diagnóstico previo de situación. Cuando salió el Real Decreto Ley 6/2019, incorporó unas modificaciones, aparte de la obligatoriedad de las empresas, como he comentado antes, de tener 250 personas en plantilla a 50 personas para tener la necesidad de crear este plan de igualdad. También estableció con precisión las materias que se debían tratar de manera obligatoria en el diagnóstico y, por tanto, en el plan de igualdad. Se estableció además que este diagnóstico previo debía ser negociado. También se estableció que los objetivos que se propusieran alcanzar mediante el plan de igualdad debían ser evaluables y, por tanto, se debía establecer también un procedimiento de seguimiento. Además de esto, se estableció un registro en el cual deberían quedar inscritos todos los planes de igualdad y, como último punto, se ordenó al Gobierno llevar el desarrollo reglamentario del diagnóstico, los contenidos, las materias, auditorías salariales, sistemas de seguimiento, evaluación, etc. ¿Dónde tenemos este desarrollo reglamentario? Pues es este Real Decreto Ley 901/2020, en el que se va a dar cumplimiento a este último punto, estableciendo qué materias deben evaluarse, cómo deben negociarse y de qué forma se deben registrar tanto el diagnóstico como el plan de igualdad. ¿Y qué es un diagnóstico de igualdad? Porque hasta ahora hemos estado hablando de plan de igualdad, pero habéis visto que cada vez que hablamos de plan de igualdad siempre viene acompañado por este diagnóstico previo. ¿Qué es un diagnóstico? Pues el 901 también nos aclara muy específicamente qué vamos a entender por diagnóstico de igualdad. Y nos dice que un diagnóstico es el proceso de recogida y análisis detallado de información necesaria para medir y evaluar a través de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos en al menos cada una de las materias previstas en la Ley de Igualdad, con el fin de detectar desigualdades, discriminaciones, ya sean directas o indirectas, que sean por razón de sexo y que pudieran estar existiendo o generando algún tipo de obstáculo en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Entonces, una vez tenemos claro qué es un plan de igualdad
y qué es un diagnóstico de igualdad, vamos a ver cuáles son los elementos que deben contener y, por tanto, negociar para poder darle validez tanto a este diagnóstico como a nuestro plan de igualdad. Y para empezar es importante saber por qué debemos negociar tanto el diagnóstico como el plan de igualdad. Y volviendo al Real Decreto, el 6/2019, aquí se establece de manera precisa qué contenido debe tener el diagnóstico y qué contenido debe tener el plan de igualdad. Entonces, por un lado, tenemos enumeradas las materias que deben estar tratadas en el diagnóstico de manera obligatoria y, por otro lado, nos dice que nuestro plan de igualdad debe contener en sí los siguientes elementos: tanto el diagnóstico negociado, los objetivos en conexión con estrategias y prácticas dirigidas a su consecución y la manera evaluable que deben tener estas estrategias y prácticas. Además, tenemos que tener establecidos sistemas eficaces de seguimiento y de evaluación de todos estos objetivos fijados. Con el Real Decreto Ley 901/2020 se atienden a diversos criterios jurisprudenciales relativos tanto a la propia transparencia de este proceso negociador como al derecho a la negociación de todas las personas llamadas a formar parte de esta comisión negociadora de los planes de igualdad, de manera que la obligación de contar con un plan de igualdad sí que corresponde a las empresas, pero debe ser fruto de la negociación con la representación de las personas trabajadoras y con la intervención de estas en la elaboración tanto del plan como del diagnóstico. Por tanto, ¿quién debe negociar un diagnóstico y un plan de igualdad? Pues todas las empresas comprendidas en el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores, con independencia del número de personas trabajadoras, debe respetar la igualdad de trato y de oportunidades, como habéis escuchado previamente a mi compañero Miquel, no por no tener la necesidad o la obligatoriedad legal de tener un plan de igualdad, nos libramos de la obligatoriedad de cumplir la ley de igualdad de trato de oportunidades y, sobre todo, la promoción de condiciones que eviten el acoso sexual y por razón de sexo, pero en el caso de las personas, de las empresas de 50 o más personas trabajadoras, las medidas de igualdad deben dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad concreto. Por tanto, deben negociar todas las empresas que cuenten con 50 o más personas en plantilla. ¿Y cómo sabemos cuándo empezar a negociar si tenemos 50 o más personas en plantilla? Pues evidentemente, sin perjuicio de que el convenio colectivo diga lo contrario, siempre cuando se establece una mejora, los plazos para poder comenzar el proceso de negociación de tanto el diagnóstico como el plan de igualdad mediante la constitución previa de la comisión negociadora debe hacerse dentro del plazo máximo de los 3 meses siguientes al momento en el que se hubiese alcanzado el número de personas en plantilla que lo hacen obligatorio. En este caso, por ley, 50, a menos que nuestro convenio colectivo diga otra cosa siempre cuando vaya hacia la mejora. Todas las empresas que no estén contempladas en esta situación, pero que por convenio colectivo o por cualquier otra situación deban negociar un plan de igualdad, deben iniciar el procedimiento dentro del plazo establecido por su convenio o, en su defecto, dentro de los 3 meses posteriores a la publicación de este. Además de esto, cuando tengamos la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad por acuerdo con la autoridad laboral, el plazo para iniciar este proceso de negociación será el fijado en este acuerdo y, independientemente de todos estos casos y de todas estas puntualizaciones, en el momento en el que la empresa tiene la necesidad de elaborar este plan de igualdad, debe estar negociado, aprobado y presentada su solicitud de registro en un plazo máximo de 1 año a contar desde el día siguiente a la fecha en la que finalice el plazo previsto para iniciar el procedimiento de negociación. Es decir,
Si tenemos la obligatoriedad de tener un plan de igualdad, tenemos 3 meses a partir de que cumplimos el número tope de 50 personas en plantilla para comenzar a conformar nuestra comisión negociadora, sabéis, con personas de la empresa y personas en representación de la plantilla, y en el momento en el que comencemos a negociar, vamos a tener un plazo máximo de 1 año para poder haber negociado, aprobado y presentado nuestro plan de igualdad a registro. Respecto a quién debe negociar y el procedimiento de negociación, pues como os comentaba previamente, dentro de la negociación tanto de los planes de igualdad como de los diagnósticos previos, debe considerarse tanto a personas en representación de la empresa como a personas en representación de la plantilla. En este caso, la representación legal de las personas trabajadoras debe estar presente dentro de la comisión negociadora y deben crearse esta comisión de forma paritaria entre la representación de la empresa y la representación de las personas trabajadoras. Por tanto, como regla general, van a participar en la comisión negociadora por parte de las personas trabajadoras, el comité de empresa, las delegadas y los delegados de personal en su caso, o las secciones sindicales, si las hubieres, que en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. Y la intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando se acuerde de esta manera, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre las delegadas y delegados de personal. ¿Qué nos dice también este artículo 5 sobre el procedimiento de negociación? Siempre debe promoverse la composición equilibrada entre hombres y mujeres en cada una de las partes de la comisión. Evidentemente, si estamos tratando un plan de igualdad y un diagnóstico de igualdad, no lo prioritario, pero lo prioritario sería que haya paridad porque es la obligación, pero lo más beneficioso sería que tanto por parte de la empresa como por parte de la RLT haya una composición equilibrada entre la participación de las mujeres y la participación de los hombres. Y además de esto, siempre se va a promover que las personas que integren esta comisión negociadora tengan formación o experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral, debido a que van a tener una implicación directa en las medidas de acción positivas que se van a implementar en la empresa para conseguir dicha igualdad. También nos dice que durante el proceso de negociación se debe levantar acta de cada una de las reuniones que se formen dentro de la comisión negociadora, que deben ser aprobadas y firmadas con manifestaciones de parte si fuera necesario, y, por supuesto, siempre se va a promover una negociación de buena fe con vistas a la consecución del acuerdo que será este plan de igualdad. ¿Y qué debemos negociar? Pues si veis este cuadro, está directamente sacado de uno de los anexos que nos presenta el 901 y, como veis, vamos a tener que negociar, y de hecho en este anexo que nos propone el 901, que debemos rellenar como parte de la inscripción en el registro de nuestro plan de igualdad, nos deja estas materias y nos da la opción de decir si han sido negociadas mediante esta comisión negociadora y si se ha decidido que se van a adoptar medidas en cada una de ellas. Y estas materias, por tanto, son el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, el tiempo de trabajo y las medidas de conciliación, el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, y aquí se hace especial referencia a todas las áreas de la empresa, el área de retribuciones, que va a ir muy ligada con este Real Decreto 902 del que nos habló Miquel anteriormente, materias en prevención de acoso sexual, materias en prevención de acoso por razón de sexo, salud laboral desde una perspectiva de género, violencia de género, y también nos da la opción de que podamos implementar o negociar otras materias que no estén reflejadas en este cuadro. Por tanto,
Si bien durante la realización de este diagnóstico de igualdad hemos compilado todos estos datos necesarios para analizar cada una de esas áreas que nos pide tanto la Ley de Igualdad como este nuevo Real Decreto, lo que vamos a hacer durante la negociación es determinar, para empezar, si los indicadores que hemos analizado en nuestro diagnóstico, recordáis aquellos que nos decían que teníamos que tener indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos, si los indicadores que hemos recogido son los adecuados para un diagnóstico veraz y fiable. Posteriormente, si una vez analizados todos estos indicadores, si las conclusiones de nuestro diagnóstico se deriva que existe en cada una de estas áreas, en todas o en ninguna, si existen desigualdades que se puedan explicar por razones de género. Recordáis, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, ya sea explícita o ya sea implícita. También tenemos que determinar en esta negociación si la empresa tiene la capacidad para emprender acciones que aporten una solución o una mejora a estas desigualdades que hemos ido detectando. Y por último, se debe negociar cuáles serán dichas acciones que van a ir directamente a construir nuestro plan de igualdad. Por tanto, una vez validado nuestro diagnóstico, vamos a usarlo como base, va a ser el cimiento sobre el que vamos a construir nuestro plan de igualdad. Y mientras que el diagnóstico lo vamos a, por así decirlo, ver como una foto fija, un momento concreto en el que hemos recogido los datos y hemos establecido una situación concreta dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización, esta foto fija va a ser el punto de partida de un plan de igualdad que vamos a entender como un documento vivo, como un documento de trabajo que va a ir evolucionando en paralelo a la empresa. Y lo primero que debemos determinar en el plan de igualdad es su ámbito de aplicación, es lo primero que tanto los nuevos reales decretos como últimamente Autoridad Laboral en el registro nos pide que determinemos es cuál es el ámbito de aplicación del plan. Este ámbito de aplicación también va a negociarse y va a ser el que las partes acuerden y estén legitimadas para ello. Hay que tener en cuenta que es indispensable que exista un plan de igualdad y, por tanto, un diagnóstico por cada sociedad, es decir, por cada CIF. Y también es importante tener en cuenta que este nuevo Real Decreto, el 901, nos plantea la posibilidad de establecer un plan de igualdad único cuando se trate de un grupo de empresas, siempre y cuando cada una cuente con un diagnóstico propio y las medidas necesarias sean similares. Por tanto, esto también tendrá que acordarse en la mesa negociadora. Con respecto a la vigencia, nuestro plan de igualdad debe tener una vigencia que no puede ser superior a 4 años. Sí que es posible, si así se decide por la comisión negociadora o por las características que se requieran del plan de igualdad, que la vigencia sea menor a 4 años, pero nunca será mayor a 4 años. Por tanto, y considerando tener un plan de igualdad que tenga una vigencia de 4 años, cada 4 años será necesario volver a realizar un nuevo plan de igualdad con su respectivo diagnóstico de situación, que nos va a servir perfectamente para poder evidenciar los cambios y la evolución que la empresa ha tenido en cada una de las áreas donde se han llevado a cabo acciones positivas. Así nos va a permitir comparar este primer diagnóstico inicial con el diagnóstico que haremos a los 4 años de la entrada en vigor de nuestro plan, para poder establecer qué acciones positivas han sido correctas, qué acciones positivas quizá no han servido como pensábamos que iban a servir, cuáles tenemos que seguir haciendo y cuáles tenemos que modificar. Con respecto a dichas acciones positivas, pues como estábamos comentando, las acciones que estén presentes en el plan de igualdad deben dar respuesta a todas las áreas del diagnóstico en las que hemos identificado que existe una posibilidad de mejora, y deben establecer de manera clara y específica qué medidas van a tomarse al respecto, y por tanto se debe definir cuáles serán las personas destinatarias de dicha acción, cuáles serán las personas responsables
para ejercer, para llevar a cabo esta acción, cuáles serán los recursos materiales que vamos a necesitar para ponerla en marcha, cómo se va a comunicar, cuál va a ser el periodo de ejecución de esta acción y cuál será la valoración económica si procediera en su caso. Y teniendo en cuenta este punto que he comentado sobre la temporalización, este nuevo Real Decreto 901/2020 le da especial importancia a la calendarización de las acciones positivas de nuestro plan de igualdad. Y si bien no nos indica que tengamos que hacer un porcentaje en un tiempo y otro porcentaje en otro, sí es verdad que nos obliga, por así decirlo, o nos insta a que hagamos una calendarización de las acciones positivas fijando prioridades, evidentemente siempre dependiendo de los resultados que hayamos obtenido en el diagnóstico, y una vez hayamos establecido esta calendarización, sí tendremos la obligatoriedad de darle cumplimiento a todas las acciones positivas en función de la calendarización que le hemos dado. Evidentemente, siempre y cuando no haya una causa de fuerza mayor que nos impida hacerlo. En todo caso, si por cualquier razón no se puede llevar a cabo la acción positiva en la fecha que se ha marcado, igualmente la comisión, en este caso de seguimiento, la comisión de igualdad que vela por la implantación del plan, deberá dejar constancia en acta, igual que se ha dejado otras constancia de las acciones positivas que sí se han llevado a cabo, porque ciertas acciones positivas no se han podido llevar a cabo y deberá estar validado de la misma manera que si se hubieran llevado a cabo por todas las personas que formen parte de la comisión. Por tanto, como elementos fundamentales, debemos recordar que para que un plan de igualdad pueda proceder a su registro, debe contener cada uno de los elementos que hemos ido citando anteriormente. Y también debemos siempre tener presente que el registro de los planes de igualdad es obligatorio para cualquier empresa que cuente con uno, independientemente de si esta empresa ha elaborado su plan de igualdad porque tiene la obligatoriedad de ello, es decir, porque tiene más de 50 personas en plantilla, porque lo dice su convenio, por cualquier cosa, o si la empresa ha elaborado este plan de igualdad de manera voluntaria sin tener la obligatoriedad. Para que este plan sea válido, este plan debe estar registrado. Y para que un plan pueda ser llevado a registro y pueda ser registrado de manera válida, tiene que contener todos estos elementos fundamentales de los que hemos hablado anteriormente. Así que llegamos al apartado del registro del plan de igualdad. ¿Y qué es lo que nos dice el 901 sobre los registros del plan de igualdad? Pues como ya os he comentado anteriormente, los planes de igualdad serán objeto de inscripción obligatoria en el registro público, sea cual sea su naturaleza, haya sido o no adoptado por el acuerdo de todas las partes. Es decir, una de las novedades que nos trae el 901 es que independientemente de si conseguimos llegar a acuerdo en comisión negociadora o no, el plan de igualdad ha de ser registrado. Se va a registrar de la misma manera que se registran convenios y acuerdos colectivos. Voy rápidamente porque sé que me queda poquísimo tiempo. Dentro de esta inscripción tenemos siempre que tener en cuenta que cualquier plan que esté inscrito en este registro va a ser de acceso público. Es público todos los contenidos que tengamos en nuestro plan de igualdad, y el 901 nos incluye además esta hoja estadística de recogida de datos correspondiente al modelo que se establece en el Real Decreto 713/2010. Rápidamente, también es objeto de depósito voluntario las medidas acordadas o no, y aquí no entra en juego la comisión negociadora, adoptadas con el fin de prevenir la discriminación entre hombres y mujeres y las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Además de esto, importante, dentro del plazo de 15 días debe inscribirse el plan de igualdad. Es decir,
Una vez el plan esté negociado, esté firmado y validado por la comisión negociadora, tendremos un plazo de 15 días para registrarlo como ya hemos hablado, en el mismo lugar que se registran los convenios colectivos, RECON, en este caso a nivel nacional. Hasta ahora se podían registrar a nivel autonómico, cada vez se va centralizando más a nivel nacional. ¿Quién lo puede registrar? La persona que designe la comisión negociadora. Es decir, la comisión debe levantar acta y firmar esta autorización para que la persona designada pueda llevar a cabo esta inscripción en el registro. Como hablábamos antes, y tampoco vamos a entrar mucho, se establece un anexo 1 en este Real Decreto con los datos a facilitar para el registro de convenios y acuerdos colectivos, y además también tenemos un anexo 2 donde vamos a recoger todos los datos estadísticos del diagnóstico y del plan de igualdad, y en este anexo 1 se modifica el apartado 1.4 precisamente para incluir esta novedad que os comentaba, la posibilidad de que el plan de igualdad se registre sin la necesidad de ser negociado. Por tanto, hasta ahora teníamos como código el 11 como acuerdo sobre planes de igualdad, entendiendo que está negociado con representación de la plantilla y representación de la empresa. Nos surge un código nuevo que es el 18, que como veis se denomina planes de igualdad no acordados. Y por último, pues una vez registrado nuestro plan de igualdad, ya será válido y podremos comenzar con su implantación. Nos preguntan, si los representantes de las personas trabajadoras son 9, ¿también deberían de ser 9 por la empresa? Es que una comisión negociadora de 18 personas no es operativo. ¿Cómo se puede reducir ese número? En principio, la comisión negociadora debe ser paritaria, es decir, tantas personas por parte de la RLT como personas por parte de la empresa. Habría que ver, evidentemente se entiende que puede ser menos operativo, puede ser un poco más dificultoso trabajar con tantas personas de la comisión negociadora, pero habría que ver la legitimidad de cada una de las personas que están como representación de los trabajadores, porque si son, en este caso decías 9, ¿verdad, Robert? Bueno, Si 9, son Cristina. 9 personas por parte de la RLT, porque son 9 sindicatos diferentes, todos esos sindicatos tienen la legitimidad para estar dentro de la comisión negociadora. Por tanto, no habría manera de reducirlo. Si en todo caso se podría llegar al acuerdo, pero ya sería un acuerdo interno de ceder porcentaje de votación dentro de la mesa negociadora, pero en principio por ley tienen el derecho a estar dentro. Sí, sin embargo, Cristina, creo que se alude también a lo que sería el artículo 25, 26 y 27 del Estatuto de los Trabajadores y nos marcan un máximo de representación de 13 personas. ¿Vale? Con lo cual... Sí, pero este caso, aquí cuando se habla de 13 personas, se hace precisamente esta referencia en caso de los planes de grupo y de los convenios sectoriales, y se habla de 13 personas por cada una de las partes, Guillem. Vale, vale. Okay. Igualmente, sí es cierto que se recomiendan, creo, si no es en el 901, creo que sí es en el 901, se recomiendan que la comisión negociadora, cuando es de una empresa única, no es de un grupo, no se exceda de más de 6 personas. Pero claro, siempre teniendo en cuenta las condiciones. Sí, tenemos que tener en cuenta también una cuestión, perdóname que haga la matización, de que no es lo mismo la comisión negociadora que la comisión de igualdad. La comisión negociadora tiene un periodo de vigencia. Si bien las personas pueden ser las mismas, esta comisión negociadora tiene unas funciones muy específicas que tienen marcadas por el 901. La comisión de igualdad se encargará del establecimiento de los criterios de seguimiento, ¿vale?, que se vayan a ir llevando a cabo dentro del proceso de implementación de las acciones positivas del plan. Perdonadme la matización. Muy bien, vamos con la siguiente. Es una consulta en relación a la comisión negociadora. En empresas donde no hay RLT ni delegados sindicales, ¿qué criterios hay que considerar para escoger a los representantes de los trabajadores? ¿Contestas tú, Guillem? Bueno, contesto yo. Adelante, Cristina. El 901 nos deja muy claro qué es lo que se debe hacer en el caso en el que queramos negociar y nos encontremos con que no tenemos RLT. Y lo que nos dice es que debemos avisar
a los sindicatos más representativos del sector donde esté nuestra compañía, para que nos den contestación en un plazo máximo de 10 días de a quién envían en nombre de la representación legal de las personas trabajadoras para la negociación. Ese sería el procedimiento en el caso de no tener RLT. También tener en cuenta, si tenemos varios centros de trabajo y en alguno de esos centros de trabajo no hay RLT, para ese centro de trabajo tendremos que hacer el mismo procedimiento, es decir, contar con la RLT del resto de centros de trabajo, y en el centro en el que no tenemos RLT tendremos que hacer este comunicado a los sindicatos más representativos. Gracias, Cristina. Vamos con la siguiente. Creo que ha quedado claro durante las intervenciones, pero lanzo la pregunta igualmente. Nos comentan, si la empresa tiene menos de 50 personas trabajadoras, ¿se tiene obligación de negociar? ¿Cómo hay que hacerlo? Si la empresa tiene menos de 50 personas trabajadoras, pero quiere tener un plan de igualdad, porque puede no tenerlo, por ley no están obligadas a tener un plan de igualdad, pero en el caso en el que sí quieran tener un plan de igualdad, tienen que cumplir exactamente las mismas características que una empresa que tuviera más de 50 personas en plantilla. Es decir, se negociaría de la misma manera, se registraría de la misma manera, se firmaría de la misma manera, todo es igual. Es decir, todos los requisitos de una empresa obligada a tener plan de igualdad se deben cumplir para aquellas empresas que quieran tener un plan válido, porque para ser un plan válido debe estar registrado. Gracias, Cristina. Vamos con la siguiente. En una empresa en la que no existe representación legal de los trabajadores, ¿qué ocurre si los sindicatos representativos a los que se les solicita su participación en la negociación no responden en el plazo de 10 días que está establecido? En principio, responderán. Si no responden, tenemos siempre que tener en cuenta que existe la opción, y este nuevo Real Decreto 901 nos da la opción de poder registrar un plan que no esté negociado. De acuerdo. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el tiempo máximo para negociación de un plan de igualdad? Cuando la empresa decide que el proceso no ha sido negociado y por tanto pasa al registro del plan de igualdad sin acuerdo con la RLT. El plazo máximo de negociación, según el 901, es 1 año, pero tenemos siempre que tener en cuenta que si tenemos RLT y tenemos una comisión negociadora, como recordáis, sé que fui un poco rápido, pero se debe dejar constancia en acta de todas las veces que la comisión negociadora se ha reunido y que ha habido intención de esta negociación. Es decir, no podemos tener un plan de igualdad y comenzar a negociar un día y luego, una vez pasado 1 año, volver a intentar negociar. Es decir, para justificar que nos hemos llevado 1 año negociando y que al pasar este año no hemos conseguido negociar y validar el plan, tenemos que demostrar mediante estas actas que se ha intentado esta negociación. Pero eso, el plazo máximo es 1 año. Gracias. Un inciso, cabe recordar que en el 901 dice expresamente que se puede siempre recurrir a mediación, ¿vale? Y a los órganos de mediación que cada comunidad autónoma tenga, en el sentido para poder llegar a un acuerdo, ¿vale? Siempre y cuando las partes evidentemente estén de acuerdo de que entre en la figura de la mediación, ¿vale? De lo contrario, pues como dice Cristina, al cabo del año, pues la empresa podría inscribirlo dejando constancia de las discrepancias a través de las actas. Gracias, Miquel. ¿Hay que incluir el plan de igualdad algún tema relacionado con la violencia de género? La violencia de género no consta como una de las áreas obligatorias, es decir, de obligado análisis y de obligada presencia dentro del plan de igualdad. Sin embargo, como veíais en la cuadrícula que os presenté del anexo del Real Decreto, violencia de género es una materia que ya nos da este anexo, para que sepamos que si bien no tendríamos un plan inválido si no tuviéramos analizada violencia de género y no tuviéramos acciones en violencia de género, es muy recomendable analizar este área e implementar acciones. Nos preguntan, ¿qué personal se debe tener en cuenta en la etapa de recogida de datos del plan de igualdad?
Por ejemplo, autónomos, becarios, personal de TT, ¿los incluimos en los datos de análisis del diagnóstico? Vale, contesto yo. Se deben tener en cuenta todas las personas en plantilla, o sea, todas las personas que tengan una relación contractual con la empresa, y en el caso de las ETTs se debe hacer un cómputo de contar una persona trabajadora por cada 210 trabajados.